Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el análisis reciente de Jesús Navarrete sobre el mercado de Estados Unidos, específicamente el índice Dow Jones 30. Exacto. Vamos a revisar sus comentarios entre el 9 y el 18 de septiembre de 2025, directo de lo que publicó. La idea es entender bien su enfoque, su perspectiva particular. Sí, y lo que llama mucho la atención en lo que dice Navarrete es como una tensión constante, ¿no? Ajá, Por un lado, parece que confía bastante en sus herramientas técnicas. Menciona mucho su calculador Milton, que es como un algoritmo propio. sí lo he visto. Y este calculador, pues seguido le da señales alcistas, porcentajes altos. Pero por otro lado, se nota una desconfianza bastante profunda del panorama macroeconómico general. Ok, a ver. Vamos a desglosar eso, porque Navarrete mencionaba estas herramientas como el calculador Milton y daba números muy altos, no 99%, 95% alcista. ¡Altísimos! Justo antes del anuncio clave de la Reserva Federal de la Fed. Pero, al mismo tiempo, él mismo decía cuidado, alto riesgo para largos para comprar. Exacto. E incluso calificaba las subidas de antes como cocinadera del libro, como si fuera algo preparado. ¿Cómo cuadra eso? Pues fíjate que esa es la parte fascinante, esa dualidad, porque sus preocupaciones macro son serias, ¿eh? Habla de la caída en ofertas de empleo, los JOLTS. Un dato importante, sí. Claro. Menciona la presión de aranceles, que los bancos centrales están acumulando oro como nunca, proyecciones de que se va a perder empleo. Vaya. Incluso, llega a dudar de la veracidad de algunos datos, como el PPI, el de la inflación mayorista. O sea, él ve un cuadro fundamental, pues bastante negativo. Y está esa lógica que a veces se da en el mercado, que él también comenta. Eso de que malas noticias son buenas noticias. Ajá, Que sale un mal dato económico y el mercado sube, porque se espera que la Fed baje las tasas. Como que se mira más el remedio que la enfermedad, ¿no? exactamente. Se anticipa la acción del Banco Central. Y así llegamos al 17 de septiembre, el día D, la decisión de la Fed. El día de las tasas. Correcto. Navarrete pensaba que si solo bajaban 0.25 puntos, pues no iba a ser suficiente. El debate real, según él, estaba en si se atrevían con 0.50 puntos. Medio punto. Medio punto. Él creía que eso sí provocaría una subida fuerte. Hablaba de más de 500 puntos para el Dow Jones. Aunque bueno, también reconocía que otros analistas eran más cautos. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué hizo el mercado? Pues mira, el mercado sí subió. Justo después del anuncio, tocó un máximo ahí cerca de 46,261. Entonces sí reaccionó bien al principio. Al principio sí, pero casi inmediatamente se vino abajo. Perdió 523 puntos desde ese pico. Uf, qué volatilidad. Muchísima. Y Navarrete lo interpretó clarísimo. El clásico compra el rumor, vende la noticia. Tiene sentido. La expectativa ya estaba descontada, digamos. Exacto. Ahora, a pesar de esa caída tan brusca y un cierre, muy volátil, dejó una vela doji, que es una señal gráfica de indecisión pura. Sí, conozco esas velas. A pesar de eso, Navarrete no lo vio todo perdido desde el punto de vista técnico. Señaló que en gráficos de corto plazo, de 5-15 minutos hasta una hora, Ajá. ciertas medias móviles importantes como la EMA 200, que mide un poco la tendencia a mediano plazo, todavía mostraban solidez. O sea, vuelve la tensión. Lo técnico aguantando un poco frente a lo macro y la reacción del precio. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, creo yo. Porque para el día siguiente, el 18 de septiembre, su opinión personal, lo que él sentía, era bajista. Esperaba caídas. Claramente bajista, sí. Pero su calculador Milton seguía marcando 98% de probabilidad alcista. O sea, una contradicción total con su propia lectura del momento. Total. ¿Y cómo justifica él ignorar, digamos, su propia herramienta algorítmica? Pues apunta a varias cosas. A ver, Primero, la reacción tan negativa del mercado después del anuncio de la Fed. Segundo, dice que analizó el lenguaje del discurso del presidente de la Fed. el lenguaje. Sí, notó como más verbos de acción o incertidumbre que adjetivos de confianza, digamos. Y tercero, y esto es crucial para él, los patrones históricos. Las comparaciones con el pasado. Exacto. Compara directamente con otros picos de mercado. Menciona 2008, hasta la película The Big Short y a Michael Burry. Wow, palabras mayores. Sí, él ve paralelos preocupantes. Recortes de tasas que se dan cuando el mercado ya está muy comprado o sobrecomprado
y la economía empieza a dar señales de debilidad. Situaciones que antes, Precedieron caídas fuertes. justo eso. Y añade otra capa. Critica lo que él ve como un gasto gubernamental excesivo, otro factor de riesgo según su visión. Entiendo. Y la historia no termina ahí, ¿verdad? ¿Para el 19? No. Para el 19, la probabilidad alcista del Milton se desploma. Del 98% baja al 68%. Una caída fuerte. Bastante. Y su propio cálculo, el de Navarrete, baja todavía más, a solo 42% alcista. Y es curioso cómo ajusta sus expectativas para ese día. ¿Qué hace? Calcula un rango probable de precios aplicando ese descuento del 31%, que es la diferencia, la caída en la probabilidad del Milton, al rango de precios del día anterior. Un método muy suyo de calibrar. Muy interesante cómo combina todo. Esto plantea una pregunta importante, ¿no? Definitivamente. Seguir a Navarrete en esos días ilustra un dilema, pues central para cualquiera que invierte ahora. ¿Cómo equilibras las señales técnicas de corto plazo, que a veces son optimistas, con unos fundamentales macro que preocupan y con esos ecos históricos de reversiones fuertes? Exacto. Y sobre todo cuando parece que las expectativas sobre lo que van a hacer o decir los bancos centrales pesan a veces más que los propios datos económicos reales. Es verdad. El caso de Navarrete, creo, nos deja una lección, o al menos una reflexión importante. En mercados tan complejos, parece que ni las herramientas técnicas más avanzadas, ni el análisis macro más profundo, dan por sí solos la respuesta definitiva. No hay una bola de cristal. No la hay. La habilidad real parece estar en navegar esa tensión constante entre ambos enfoques, que muchas veces son contradictorios. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos deja pensando, ¿eh? Dada esa insistencia de Navarrete en mirar la historia, en pensar un poco a contracorriente, ¿qué tan importante es hoy identificar cuáles son las narrativas que dominan el mercado? Para poder cuestionarlas, ¿no? Justo para eso, para poder cuestionarlas activamente, incluso si nuestras propias herramientas, nuestros propios cálculos, parecen ir en la misma dirección que la mayoría. Es una idea para seguirle dando vueltas, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Un desafío constante.